isoke ay mitachteya, yachling isoke michite. Amukano ya fini mitach, ipona shima kala mitachteya, ipona shima kala mitachteya, kwamukwa isoke ay mitachteya, yachling isoke michite. Amukano ya fini mitach, ipona shima kala mitachteya, ipona shima kala mitachteya, kwamukwa isoke ay mitachteya, yachling isoke michite. Amukano ya fini mitach, ipona shima kala mitachteya, ipona shima kala mitachteya, kwamukwa isoke ay mitachteya, yachling isoke michite. Amukano ya fini mitach, ipona shima kala mitachteya, ipona shima kala mitachteya, kwamukwa isoke ay mitachteya, yachling isoke michite. Amukano ya fini mitach, ipona shima kala mitachteya, ipona shima kala mitachteya, kwamukwa isoke ay mitachteya, yachling isoke michite. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes al Colegio de Sonora. El día de hoy nos complace estar aquí en la presentación de este material titulado Conectados HMO. Para el Colegio de Sonora es un honor que estén acompañándonos el día de hoy, particularmente para el Observatorio de Investigación con las Infancias. El día de hoy, como les decía, vamos a estar comentando este trabajo, Conectados HMO, la nueva
generación digital. El informe se da en un contexto de creciente consumo de Internet, de redes sociales y accesos a dispositivos, sobre todo entre la población de clase media, ¿no? Hay aspectos bien importantes que poco a poco se van a ir desarrollando durante esta presentación y también en este documento se incluyen algunos datos estadísticos, se analizan datos obtenidos de primera mano, que esa es una también de los aspectos más importantes, ¿no? Algunos temas para irnos adelantando un poco, aunque por acá tenemos a la colega y el colega que van a estar presentando esto: acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, algunas oportunidades, riesgos, desafíos, entre otros, ¿no? El día de hoy nos acompaña Marco Paz Pelat, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con especialidad en Análisis Político, máster en Gestión Pública por la Fundación Ortega y Gasset y en Consultoría Estratégica de Organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid. Es consultor en Asuntos Públicos, Relaciones Institucionales, Innovación y Comunicación Estratégica. Ha publicado 5 libros, el último se titula Democratizar la Innovación. También nos acompaña Michelle Lucero, quien es directora de la Fundación Nueva Generación AC, desde donde se trabajó este documento que el día de hoy se presenta. Estudió Sociología en la Universidad de Sonora y una maestría en Políticas y Gestión del Desarrollo Social en la misma institución, en la Unison. Se ha desarrollado en consultoría en asuntos públicos para organizaciones de la sociedad civil, centrando sus esfuerzos principalmente en la promoción activa de los derechos de la infancia y la implementación de medidas preventivas contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el estado de Sonora, platicándoles un poquito sobre la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Marco y Michelle nos van a presentar los principales aspectos que se abordaron, los hallazgos en esta investigación, para después pasar con las colegas en una serie de comentarios, preguntas del público y conversar sobre este tema que es tan interesante y sobre todo tan relevante en los tiempos que vivimos. Muchísimas gracias y todo suyo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, iniciamos con la presentación. Perfecto. ¿Cómo lo hago? Okay. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Desde Fundación Nueva Generación Sonora les agradecemos su compromiso, su interés por este tema tan importante. Sin duda, nuestro compromiso principal es velar por los derechos que tienen todas las niñas, los niños y los adolescentes de aquí de nuestro estado. Es el segundo año que tenemos muy activos tratando de investigar cuáles son las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Abordando distintas problemáticas como el acceso a la educación, la situación de pobreza y marginación en la que están, temas de seguridad pública, de salud, de migración, distintos factores que inciden mucho en su desarrollo, en quiénes van a ser ellos en un futuro a partir de las condiciones en las que se desarrollaron, ¿no? Entonces, este trabajo deriva de la ausencia de información en el tema de tecnología, ¿no? La tecnología, creemos que ahora pues es el tema del momento cuando hablamos de infancia. Muchos de los niños y las niñas que hoy están aquí al día utilizan los dispositivos de una manera importante que se ha abordado poco, pero la tecnología sin duda llegó para penetrar, para estar en nuestros hogares constantemente. Entonces, este era un tema que consideramos esencial, ¿no? Y para nosotros significa mucho. Gracias por estar aquí. Entonces, iniciamos. Con el de abajo. El de abajo, perdón. Como hemos comentado, nuestra misión se trata de abordar cómo se encuentran los niños, niñas y adolescentes aquí en nuestro estado. Hemos estado constantemente desarrollando material de investigación y todo esto lo traducimos en campañas preventivas de sensibilización y concientización dirigidas a niños, niñas y adolescentes, madres y padres de familia, maestros, cuidadores, organizaciones, instituciones. Es un trabajo muy integral. Pero una de nuestras áreas es la investigación, ¿no? Creemos que ofrecer información confiable, actualizada, verificable, puede servir mucho para abordar todos estos temas desde las familias, desde las organizaciones, desde las instituciones. Nuestro trabajo es precisamente esto, ofrecer información. Estoy batallando un poquito aquí con el control.
perdón. Con la tecnología. Con la tecnología. Y a partir de todo esto, de encontrarnos con esta situación de pocos datos disponibles, nos vimos en la necesidad de crear esto, ¿no? Un diagnóstico muy puntual, empezar a abordar este tema y nace este libro, Conectados Hermosillo, la nueva generación, hoy digital. Uno de los de la introducción a todo esto, pues resulta en entender esto, que los niños y las niñas vienen más conectados que nunca, ¿no? Decimos, los niños ya vienen con el celular en la mano, nacen con el iPad. De hecho, dicen que nadie te cuelga más rápido una llamada que un bebé que está viendo YouTube, ¿no? Y les marcas y luego te la desvían con la intención de poder utilizar los dispositivos, ¿no? Y sabemos que los niños y niñas son los pioneros digitales. Ellos conocen mejor este mundo digital más que nosotros como adultos, ¿no? Nosotros vamos ahí atrás tratando de adaptarnos a sus pasos, pero sin duda vienen más conectados que nunca. Y entre los principales hallazgos de todo esto, para entender un poquito, pues vemos que no todos y todas tienen acceso a las tecnologías, ¿no? Se encuentran condicionados como cualquier persona por esas características que hay en su entorno, ¿no? Por la educación, por la ubicación geográfica, por algún tipo de discapacidad, por su género, por su edad. Hay muchas características que inciden en quiénes somos nosotros en un futuro, ¿no? Y uno de ellos es el acceso a la tecnología. Aquí en Sonora vemos que las niñas, los niños y los adolescentes están cada vez más conectados al identificar a los posibles usuarios de computadora, de internet, de telefonía celular. Haciendo un comparativo con el año anterior, vemos que respecto a computadora, los niños, niñas y adolescentes incrementaron en un 15%, ¿no? el número de usuarios. En cuanto a internet, incrementó 9% y en telefonía celular hasta un 11%. Así que el que estén más conectados que nunca se debería de traducir en nuevas oportunidades, ¿no? En un mayor aprovechamiento de esta tecnología. Y entre ellas está el tema educativo, ¿no? Platicando con mis mamá, papá, ellos me decían que en sus tiempos de adolescencia, lo que hacían cuando les encargaban una tarea era tener que apartar una tarde para ir a la biblioteca, buscar entre los libros, transcribir la información, llegar a casa a una máquina de escribir y escribir todo su ensayo a partir de todo esto. Sin duda es una dinámica y una experiencia muy distinta a la que les toca vivir ahora a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Donde cualquier tarea es cuestión de hacer una buena pregunta, escribirla en algún servidor de búsqueda y obtener toda la información de forma inmediata, ¿no? Entonces, sin duda esto incide mucho en agilizar las oportunidades de desarrollo educativo. Otro tema es la comunicación y la socialización. Los niños y niñas de hoy, si les preguntamos de qué manera ellos se divierten y disfrutan su tiempo, pues es a través de juegos de entretenimiento tecnológico, ¿no? Se conectan, por ahí chatean, por ahí interactúan y ven las distintas plataformas que ofrecen contenidos de entretenimiento, ¿no? Entonces, están muy conectados en temas de educación, de comunicación y socialización, pero hay otras áreas importantes que debemos de destacar, como lo es el activismo, cuántas causas no conocemos que se comunican a través de redes, y también está el desarrollo de habilidades que en un futuro les pueden ayudar a encontrar una oportunidad laboral y el tema de inclusión social, ¿no? Para aquellos niños y niñas que con alguna discapacidad puedan verse beneficiados también por el acceso a la tecnología. Hay algo muy importante cuando hablamos de dispositivos y lo escuchamos mucho con las familias, ¿no? Cómo abordar este tema en casa, porque llegó para quedarse y ha tomado bastante tiempo de la vida de los niños y las niñas. Es su principal elemento que tienen durante el día y los padres y madres preguntan qué necesitan saber los niños y las niñas para poder navegar de una manera segura. Hablamos mucho del concepto de alfabetización digital, que se trata de cómo los niños pueden operar, no solamente conocer cómo funciona un dispositivo o saber navegar dentro de una interfaz, sino también evaluar lo que están viendo, crear pensamiento crítico en ellos que les permita medir si la información es veraz, si es confiable. Muchos de nosotros como adultos, ¿cuántos no nos hemos topado con alguna noticia falsa y la creemos y dudamos y la compartimos? Y esto implica el tener conceptos de alfabetización para navegar de manera segura, para comunicarse sin riesgos, para tener un uso responsable, ¿no?
Y también está el término de ciudadanía digital, donde uno asume esa responsabilidad tecnológica, las posibilidades de riesgo y cómo debemos de tratar de tener un comportamiento tolerante, comprensivo, empático, donde sea un entorno favorable, ¿no?, para las niñas y los niños. Es muy importante hablar de todo lo beneficioso de Internet, pero más aún de los posibles riesgos y desafíos que hay en este espacio. Se establecen 3 tipos de riesgos, ¿no? El de contenido, que tiene que ver con lo que los niños y las niñas pueden llegar a ver sin necesidad de buscarlo a veces, simplemente les bota ahí en alguna de sus plataformas. El de contacto, que es cuando los niños y niñas participan en una comunicación arriesgada, a lo mejor con algún adulto que se hace pasar por un niño con una cuenta falsa, donde gana su confianza para después pedirles algún tipo de contenido, amenazarlos y ponerlos en una situación de peligro, ¿no? Y también de conducta, cuando los niños, precisamente por esta ausencia de información, de alfabetización, de uso responsable, pues empiezan a crear este entorno como un espacio de violencia donde pueden acosar y lastimar a otros de sus compañeros, ¿no? Es muy importante porque a veces lo vemos mucho en lo teórico, ¿no? Saber que aquí en Sonora este tipo de casos son una realidad, ¿no? Hemos visto noticias de medios de comunicación donde niños y niñas vivieron algún tipo de situación donde adultos son detenidos por la fiscalía porque se les encontró creando pornografía infantil, haciendo distribución hay redes que lamentablemente resultan en esto, ¿no? En la creación de contenidos donde vulneran la protección y la seguridad de los niños y niñas, ¿no? No es un tema menor. Es un tema que está cotidianamente en la vida de los niños y las niñas, no solamente aquí en nuestro estado. Sabemos que este es un tema global, pero sin duda aquí nuestra participación es visibilizar todos estos casos, estas situaciones de una manera rigurosa, con evidencia y tratar de prevenir, ¿no? Incidir en acciones que ayuden a prevenir estos casos, a crear un entorno seguro y favorable para la infancia. Y a partir de todo esto, no solamente estas situaciones de riesgo, se enfrentan otros nuevos desafíos, ¿no? Una brecha generacional, donde cada vez los adultos estamos más alejados de los niños en estos conceptos, en estos nuevos contenidos, en estas nuevas plataformas. Me gustaría preguntarles si saben los contenidos que ven sus hijos, sus nietos en estos espacios, ¿no? ¿Con quiénes están interactuando? ¿Qué tipo de contenidos están viendo? Si ellos se están comportando de una manera positiva en estos espacios también. Esto es muy importante cuestionarlo, abordarlo y tratar de ponernos a la altura, ¿no? Porque ellos van avanzando, son pioneros digitales y nosotros como que poco a poco nos quedamos atrás con entender estas nuevas dinámicas tecnológicas en sus vidas, ¿no? También otro tema importante es el que mamás, papás nos comunican que no saben cómo abordar el tiempo en pantalla, ¿no? Se los quieren quitar porque están conscientes de este tema de violencia, de situaciones de riesgo que pueden experimentar. Entonces optan a veces por quitarles los dispositivos, pero al mismo tiempo los están privando de estas oportunidades de socialización, de entretenimiento, de educación, que pues ahora son indispensables en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden abordar esto en la dinámica familiar, en el espacio escolar? Es muy importante hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ni muy poco, ni demasiado. Y otro tema importante es la ausencia de estrategias y programas, políticas públicas que aborden la alfabetización digital. Precisamente como la innovación tecnológica va al día, pues demanda que estemos al día en las medidas de protección y en los programas preventivos y de sensibilización y concientización, ¿no? Bueno, aquí le cedo el honor. ¿Cómo funciona esto? Esto hacia abajo. Con esto funciona. Sí, pero se pasa. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con el Colegio de Sonora, con el doctor Víctor Peña. Muchas gracias por abrirnos las puertas del colegio. Quiero mencionar especialmente a Juan Pablo Piñera de Datos y Cifras, que fue uno de los artífices de este esfuerzo. Fíjense que esta idea de hacer un libro sobre el tema del uso de las tecnologías, de la información en niños, niñas y adolescentes, surge de la preocupación que tenemos de que siendo tan importante el Internet que ha transformado el mundo entero, la historia, y siendo Hermosillo y Sonora
el estado y el municipio que tal vez tiene las mayores penetraciones en materia de internet, uso de computadoras, celulares, era increíble que no tuviéramos estudios propios y que tuviéramos que tomar diferentes estudios que hace el INEGI y otras instituciones y tratar de explicar con base a ellos nuestra realidad. Nos parecía a nosotros algo increíble porque tal vez eso no nos permitía entender muy bien cuáles eran los retos y los riesgos que significa. De ahí nació esta idea, este sueño de hacer este esfuerzo. Y para hacerlo bien, decidimos buscar algún instrumento que nos permitiera conocer a fondo qué es lo que estaba sucediendo. Pero además que nos permitiera después comparar el caso de Hermosillo con otros sitios, no solamente del país, sino del mundo. Y con base a eso, empezar a aprender, a entender cuál es la dinámica propia para ver cómo la podríamos aprovechar para sacarle más fruto, más beneficio y cómo podríamos con oportunidad atacar los riesgos. Entonces quisimos pasar de las generalidades a los casos específicos de nuestro municipio. Y tomamos para ello uno de los instrumentos que nos parece que... Ahí está. Que es de los más utilizados o los más reconocidos a nivel del mundo. Es una metodología que se organiza a través de esta iniciativa de Global Kids Online y que se aplica principalmente en Europa año con año para ir conociendo avances, retrocesos, áreas de oportunidad y que se está empezando a replicar en América. Es la primera vez que se hace un esfuerzo de este tipo en México y se hace en Hermosillo. Y cuando tuvimos que ir a convencer a nuestros socios y aliados, nos resultó sencillo hacerlo porque Hermosillo es de las ciudades más conectadas del país. ¿Y cómo es posible que no estemos sabiendo qué exactamente está sucediendo y mucho más qué va a suceder con nuestros niños, niñas y adolescentes expuestos a este tremendo adelanto tecnológico que muchas veces es blanco o negro, ¿no? O es un gran beneficio, una oportunidad fabulosa, o es un gran peligro. Entonces tendríamos que pasar de las generalidades a las especificaciones y tomamos en cuenta este instrumento porque, insisto, además de que ha probado su valía, es avalado por UNICEF. UNICEF lo utiliza en estos países donde lo aplica. Nos va a permitir compararnos y en el tiempo tener, digamos, elementos para convertir ese acceso en Internet en una de nuestras mejores o más grandes ventajas. Eso es lo que en el fondo queremos hacer desde la Fundación Nueva Generación Sonora. Yo nomás les recuerdo que en el 2011 que nació este esfuerzo, aquí está Roberto Citen, que fue su primer presidente, nació con una visión muy loca, ¿no? Por decirlo así, con la idea de darle una computadora a cada niño. No se lo pudimos dar, pero repartimos 20,000 computadoras. Y no solamente dimos escuelas completas de primaria que tuvieran una computadora, sino además apoyamos con centros comunitarios que les permitió también tener acceso a la tecnología quien no lo tenía. Y creo que eso ha logrado que Sonora siga siendo, en ese sentido, un estado líder al respecto. Quiero también agradecer la presencia de Martín Johnson, que nos ha acompañado desde el principio en este esfuerzo y han creído en nosotros. Pobrecitos, espero no decepcionarlos demasiado, pero es algo que nos mueve. El tema de los niños, niñas y adolescentes no es un tema menor, es el gran tema, que de alguna forma está tomado en los discursos de todos los políticos y de toda la gente de gobierno, pero que ha sido tremendamente descuidada a la hora de asignación de presupuesto, a la hora de revisar si hay políticas públicas al respecto, a la hora de conocer programas. Entonces, este esfuerzo en el fondo abriga ese deseo, que una oportunidad la convertamos en un impacto, en un hecho concreto para que a nuestros niños, niñas y adolescentes les permita tener un mejor futuro. Y bueno, se hizo un esfuerzo muy importante. Esta metodología
tiene varias dimensiones. Por supuesto que tiene que ver con las entrevistas a padres, a maestros, a niños. Tiene que ver con una encuesta cara a cara que se hizo y también con entrevistas a profundidad a los maestros. Esta es una parte, nos falta comprobar muchas de las cosas que nos dijeron, porque francamente ahorita que van a conocer algunos resultados, pues al igual que usted, yo también tengo mis dudas, ¿no? Que si lo que dicen es totalmente cierto en términos de lo que están practicando. Pues entre las principales hallazgos, no me voy a detener con ellos, no se trata de hacer una revisión, queremos nada más abrir el apetito para después nos hagan el favor de leer el libro o que puedan entrar a nuestro portal y lo puedan disfrutar y lo puedan comentar y lo convirtamos en un tema importante en la agenda actual, no solamente del gobierno, de nuestra sociedad en general. Pues los padres dicen que están enterados de dónde están navegando sus hijos, dice que supervisan a los niños, que les prohíben sitios que son complicados para ellos. También comentan que pues platican generalmente con sus hijos sobre estos peligros que tiene Internet. Francamente, a la luz de los hechos, de las notas y de las realidades, pues podría algunas cosas ponerse en duda. En general, los niños utilizan el Internet pues para hacer sus tareas, para divertirse, para los videojuegos. Es algo totalmente normal. Hay cosas que les sirven, ¿no? En términos de acceso al conocimiento, otros que los ponen en peligro y otros que los hacen perder tiempo y los distraen. Parte de lo interesante de esto es que cuando ya vamos a preguntarles a las maestras y a los maestros, pues ellos les dan otra dimensión. Un buen hallazgo es que afortunadamente el Internet y su acceso está disponible prácticamente en todas las escuelas. Eso también lo tendríamos que verificar, pero ellos dicen que sí. Y en ese sentido, pues lo están utilizando pues para investigación, para fortalecer sus escuelas, pero también están preocupados porque dentro de la clase a veces los niños, los jóvenes utilizan el Internet como distracción. Ese es un gran reto que hoy en día tienen los maestros alrededor de eso. Algo interesante es que los niños empiezan a tener acceso a Internet a los 8 años, o sea, es una edad muy temprana. Y luego cuando nos vamos al tiempo que dedican, pues normalmente en México, en el mundo, dedican alrededor de 4 o 5 horas en promedio. En el caso de Hermosillo son 6 horas, en las que están 6 horas. O sea, estamos hablando de una porción importante del tiempo que los niños, niñas y adolescentes están despiertos. Entonces está jugando un papel muy importante, muy amplio en la vida y en lo que ellos están haciendo todos los días, lo que están decidiendo. Cuando les preguntamos si hay diferencias entre los grupos, por ejemplo, los niños dicen que están entre 1 y 4 horas en promedio. Por supuesto que cuando crecen, este tiempo se amplía a 7 horas. 7 horas, imaginen ustedes. Por otro lado, los niños dicen que reciben orientación, consejos de maestros, de sus padres. Y los jóvenes pues son más sinceros, dicen pues que pocas ocasiones los orientan, ¿no? Que más bien han aprendido a utilizar Internet en prueba y error, ¿no? Se utiliza fundamentalmente los niños, fíjense, no solamente las redes sociales, ya utilizan mensajería y poco a poco empiezan a utilizar cosas un poco más sofisticadas, ¿no? En el caso de los jóvenes, se sienten muy influenciados por las redes sociales. Las redes sociales juegan un papel cada vez más significativo en su forma de pensar, ser, relacionarse. Y frente a esa realidad, poco estamos haciendo, ¿eh? Estamos muy ajenos a ese fenómeno y creo que es uno de los temas que deberíamos de profundizar en un futuro. No, 97% cuentan con algún tipo de dispositivo, en promedio de los 8 años que les decíamos. Tienen una gran calidad de Internet que es muy sencillo, no es necesario para poder utilizar, no es necesario ninguna orientación. Para utilizarlo bien sí es necesario la alfabetización y la continua orientación.
Estamos hablando que en promedio aquí en Hermosillo lo utilizan 6.3 días, entre 6.7, 7 horas. 7 horas. Estamos hablando que representan a nivel nacional e internacional son en promedio 5. Aquí son 2 horas más. 2 horas más. Y eso tiene que ver con la exposición que tienen, el fácil acceso que tienen en esta ciudad. Imagínense lo que podríamos hacer con 7 horas de la atención de una niña, un niño o una adolescente. Esa es la gran oportunidad que se tiene y es el gran reto que se tienen en aulas y los padres de familia fuera de las aulas. Por supuesto que esta generación es nativa de Internet, ¿no? Surfean, navegan, ya no sé cómo decirles, beben, absorben, respiran Internet. Ha cambiado un poco el rol. Hasta hace poco nuestros padres eran nuestros grandes orientadores. Ahora tenemos que pedirles a ellos asesoría, ¿no? O sea, yo creo que todos nosotros hemos tenido que acudir a nuestros hijos para que nos saquen de alguna bronca o que nos ayuden a instalar una aplicación o explotarla correctamente, ¿no? Es tremendamente un diferenciador en ese tipo. Están obteniendo un poder, un acceso al conocimiento que nosotros nunca lo teníamos. Ahorita lo decía Michelle, en nuestra generación, para acceder al conocimiento tenías que ir a una biblioteca, ir a pelear a ver si de casualidad el libro que necesitabas estaba libre. Y después tenías que sacar copias o sacar apuntes de ese libro para hacer las referencias bibliográficas. Una verdadera bronca. Hoy están no solamente con un celular, hoy tienen acceso a la inteligencia artificial, que hace una especie de revisión en segundos de todo el conocimiento acumulado de la humanidad para darles una respuesta. Ese es un cambio dramático de las generaciones pasadas a estas generaciones y va a transformar de forma acelerada a estas generaciones en los próximos años. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿y qué va a pasar? ¿Hacia dónde van? Y nosotros estamos totalmente a oscuras, ¿no? Cuando revisamos si los gobiernos están haciendo algo, por supuesto que nos dicen que les dan cursos y los capacitan. La verdad es que tengo serias dudas. Primero, que los maestros lo puedan dar porque los propios maestros poca capacitación reciben al respecto. Y por su... Ahí estoy yo. Ahí va. Ya casi. Ahí está. El uso intensivo de las redes sociales, insisto, tiene una variedad. Ya no son las que nosotros manejábamos. Ya no es... cuando empezó esto como Facebook, hoy ahí no solamente están pasando de las redes más tradicionales, están entrando a plataformas mucho más específicas, más de nicho. Cada día estamos más perdidos y si antes creíamos que como padres podíamos supervisar lo que hacían nuestros hijos en redes, hoy estamos totalmente fuera del juego porque ellos han empezado a migrar a otras redes con otras condiciones y con otras, digamos, velocidades. No sé si seguramente todos han experimentado lo que es TikTok. Es una inmensa velocidad que transfiere una cantidad de sensaciones, emociones, conocimientos explícitos, implícitos, que pues están transformando la cabeza de nuestros hijos, ¿no? Y nosotros estamos un poco ajenos, a oscuras al respecto, ¿no? También hay grandes peligros. Uno es la suplantación de identidades, ¿no? Gente que se hace pasar como iguales con los niños, niñas y adolescentes para pues algún tipo de riesgo como puede ser el abuso emocional, el abuso sexual, la compartición de imágenes explícitas que los ponen en riesgo. Y estamos hablando pues que como una niña o un niño sin el apoyo debido puede hacer frente a estos profesionales de la maldad, ¿no? Tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos. Además, se ha vuelto un reto muy importante en materia de bullying, el famoso acoso, el daño que hacen unos compañeros con otros. En esta investigación es evidente la cantidad, estamos hablando de porcentajes, casi el 70% de niños y jóvenes que reconocen que han obtenido, que les ha llegado
fotografías y videos explícitos sexuales de compañeros y que también eso han compartido una vez que lo reciben. Esto es algo verdaderamente, yo no sé cómo llamarlo, terrible, ¿no? Y que habla pues de que también si no se ponen los cuidados necesarios, esta gran ventaja se puede convertir en un gran problema, ¿no? Así es. Y luego terminamos el libro con 2 intentos de bajar de la imaginación a la acción. Una de ellas es un proyecto que estamos trabajando, a lo mejor aquí les damos la sorpresa, en el Colegio de Sonora hacemos el primer piloto, de una especie de bibliotecas digitales. Así como antes acudía la gente por un libro, estamos pensando que podían acudir niños y adolescentes a esta biblioteca donde hay computadoras en vez de niños y donde hay tutores especializados que les permiten darles toda esa orientación para que puedan aprovechar. Y que a partir de ir avanzando en esa capacitación que se les dé, vayan obteniendo puntos que se pueden derivar en días de préstamo de la computadora a quien no tiene una computadora en su casa. Para no solamente llevar este beneficio que se quede en el niño, también que lo lleven a la familia y que de alguna forma estos niños y estos jóvenes también puedan hacer el trabajo de alfabetización dentro de sus familias. Entonces, estamos ahorita diseñando esta idea, identificando contenidos aliados que nos hagan posible llegar a este objetivo. Y estamos pensando si deben de ser computadoras o deben de ser ya celulares, porque también ese es otro de los grandes cambios de la tecnología. Pasamos de las computadoras a los celulares, después nos fuimos a las tablets, el iPad cuando apareció, y ahora estamos regresando con el tema de los celulares inteligentes, ¿no? Estamos viendo si podemos, con algunos fabricantes, poder diseñar una especie de celular que tenga las prestaciones adecuadas para un niño, para bajar su precio, pero que tenga suficiente capacidad para que le pueda servir en sus tareas, en su conocimiento, también, ¿por qué no?, en su ocio controlado, y que pueda convertirse pues en un instrumento para la transformación de su vida y de sus familias. Y por otro lado, traemos un proyecto con la Secretaría de Educación y Cultura de utilizar la inteligencia artificial. Hoy que están liberadas estas plataformas prácticamente gratuitas para el uso de la inteligencia, pueden ser muy útiles para un maestro que todos los días tiene que hacer su plan de clase, ¿no? Y frente a una deficiente capacitación, imagínense la presión, el tiempo que tienen que dedicar para hacerlo. Cuando podrían apoyarse en una plataforma de inteligencia artificial y se los podría resolver esta plataforma. De tal manera que, evitaríamos que gastaran tiempo en cuestiones de este tipo para dedicarlo más en la instrucción y por otro lado, ayudaríamos a que se mejorara la calidad educativa del día a día. Y no solamente eso, que los pudieran acompañar al momento de empezar, a utilizar plataformas muy maduras para el aprendizaje de las matemáticas que son tan importantes y del inglés para facilitar este tipo de labor. Creemos que no se requiere para esto dinero, se requiere más bien capacitación de los maestros para que puedan saber cómo sacarle provecho a estas plataformas y que podríamos hacer un pequeño piloto que demostrara este camino y en caso de ser positivo poderlo ampliar al resto de los maestros. Cosas muy sencillas que no requieren más que requieren dinero, requieren el compromiso y las ganas de aprovechar la tecnología para hacer cosas mejores. En estas dos vertientes estamos haciendo también alianzas con el legislativo. Aquí agradezco también a la diputada Gaby Félix que nos acompaña, porque en Sonora presumimos mucho del apoyo a los niños, niñas y adolescentes, pero hay poca evidencia de ello. Con todo respeto, se han hecho esfuerzos y algunos importantes, pero son totalmente insuficientes y muchos de ellos no están ordenados dentro de una política pública, dentro de un mapa de ruta que les ayude a estos niños y adolescentes a de forma ordenada ir logrando cada uno de los escalones que se requieren
para tener mejores resultados. Entonces, estamos buscando con estos esfuerzos y con estas alianzas encontrar caminos que nos den mejores resultados, y lo que es una promesa, que es el hecho de que Sonora y Hermosillo es de los lugares más conectados, se convierte en una realidad al transformar niños y jóvenes más competitivos, no solamente en lo profesional, sino también en lo humano. Ya me acabé la pila. Creo que sí. Bueno, una de las acciones inmediatas, como constantemente trabajamos con niños, niñas y adolescentes, y lo que buscamos es crear contenidos que sean atractivos para ellos, ¿no? Que logren adquirir toda esta información, todo esto relacionado con su propia seguridad en el espacio digital, de una manera que ellos disfruten, que capte su atención. Sabemos que estamos al día con los contenidos y competimos contra esto, ¿no? Contra TikTok, contra YouTube, contra los contenidos que ellos ya ven. Entonces, lo que hicimos como un primer saque es esta saga, ¿no? De 10 cuentos animados que están disponibles en YouTube, los pueden encontrar. Son cuentitos de 2 minutos donde les explican las distintas situaciones de riesgo a las que ellos se enfrentan, ¿no? Por ejemplo, es el caso de una niña donde le contactan en un ciberjuego, ella da toda su información personal de a qué escuela va, cuál es su nombre, su teléfono, etcétera, y se involucra en una situación de peligro, ¿no? Y cómo acude a la unidad cibernética con su padre y le ayudan a atender toda esta situación, ¿no? Con la intención de que también conozcan los instrumentos institucionales que se ofrecen aquí en nuestro estado y qué es lo que deben de hacer ellos si se encuentran en peligro, ¿no? La intención es que esto sirva para sensibilizar, para prevenir situaciones de riesgo y que los niños y niñas se conviertan en propios agentes de su seguridad, ¿no? Mi Mundo Digital ya está disponible en YouTube, lo pueden compartir estos cuentos animados. Y también partimos a partir de mañana en una campaña que se llama Cuidemos el Mundo Digital. La vamos a estar llevando a primarias y preescolares de aquí de Hermosillo con la intención de llevarles una plática a los niños y niñas, dejarles material preventivo que son pósters y pulseritas y pasar un tiempo agradable con ellos, tener toda una dinámica donde ellos aprendan bien estos conceptos, las situaciones a las que se podrían enfrentar y que sepan utilizar también estos instrumentos institucionales como lo es el 911, que sepan que está disponible 24/7 para atenderles y que sepan pues que seguimos trabajando por ellos, ¿no? También es una oportunidad, siempre lo decimos, cuando podemos platicar con los niños y niñas, absorbemos sus experiencias, lo que están viviendo y con todo esto nos permite seguir creando material de la mano de las instituciones. Agradecemos también en especial a DIF Hermosillo, quienes nos hayan ayudado muchísimo en la parte operativa, en poder llegar a más primarias, a más preescolares. Derivado de todos estos contenidos, terminamos con talleres, pláticas para madres y padres, para los maestros. La intención es constantemente estar ofreciendo material confiable, preventivo, atractivo, que logre impactar la vida de los niños, niñas y adolescentes y de todo este ecosistema que les rodea, ¿no? Tanto de sus familias, de educadores, organizaciones de la sociedad civil, colegios, instituciones públicas. Creo que todas y todos debemos de sumarnos en este esfuerzo y sin duda pues seguimos trabajando desde Fundación Nueva Generación Sonora con un compromiso muy firme de ver por el bienestar y la protección de la niñez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle, Marco. Sumamente interesantes los datos que presentan, sobre todo porque algunos de ellos son tomados de primera mano, ¿no? De encuestas, entrevistas y demás. Toma especial relevancia cuando volteamos a ver el número de horas a la semana, ¿no? Podemos decir que son días los que pasan los niños, niñas y adolescentes, pero esto también lo podemos hacer un ejercicio nosotras mismas, ¿no? A mí me sorprende mucho cuando veo mi celular el domingo y dice que pasé 3, 4, 5 horas promedio al día, ¿no? Pero bueno, para hacer algunos comentarios respecto a esto, ¿más todavía? Bueno, yo creo que son 4:30, pero bueno, prometo no batir el récord. Pasaremos a los comentarios de las colegas del Observatorio de Investigación con las Infancias.
Tenemos por acá a la doctora Gabriela García Figueroa, doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS, maestra en Sociología del Trabajo por la UAM, licenciada en Sociología también por la Universidad de Sonora, es profesora investigadora del Colegio de Sonora, forma parte del Observatorio de Investigación con las Infancias, el ODIN. Sus áreas de interés son construcción de paz con niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia, entornos de violencia de niñas, niños y adolescentes, religión, políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva. También la doctora Nora Constanza Niño Vega, psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia y doctora en investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. Actualmente se desempeña como investigador en el programa Investigadoras e Investigadores por México del CONACYT, comisionada del Colegio de Sonora. También forma parte del ODIN, del Observatorio de Investigación con las Infancias. Es investigadora nacional nivel 1 y sus temas de interés con las infancias y juventudes en contextos de violencia, construcción de paz, desplazamiento forzado interno, inmigración forzada, tanto en México como en Colombia. Nos van a dar sus comentarios respecto al trabajo que presentan el día de hoy. Adelante. Vale, gracias. Sí, yo creo que con eso. ¿Sí se escucha? ¿No? Ok. Sí, bueno. Soy zurda, lo quería este lado. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches a todas y todos. No me entretendré mucho en los saludos para decirles de qué va este documento que hoy nos tiene acá. El informe Conectados, oportunidades y desafíos de la era digital para niñas, niños y adolescentes en Sonora, publicado por la Fundación Nueva Generación Sonora, busca visibilizar, como ya nos han planteado, la situación en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes en cuanto al uso de las tecnologías de la información. A través de un análisis puntual de las bases de datos oficiales, una encuesta que han levantado ellos mismos y ya nos han adelantado algunos datos, entrevistas, focus group con niñas, niños y adolescentes de distintas edades, el trabajo pretende también generar evidencia para consolidar estrategias de intervención que empoderen a las niñas, niños y adolescentes con las habilidades necesarias para la toma de decisiones informadas, involucrándoles como defensores de su seguridad en el espacio digital. El documento aborda las percepciones de las niñas, niños y adolescentes, pero también de madres, padres de familia y profesores, en relación con las experiencias, las oportunidades y los riesgos fundamentales relacionados con el uso de Internet y la tecnología digital. El supuesto y al mismo tiempo la propuesta de este trabajo, y esto me parece muy relevante, es que si se aprovecha de manera adecuada y es accesible para todos, la tecnología digital puede cambiar la situación de las niñas y niños que han quedado rezagados por distintos factores: pobreza, raza, origen étnico, género, discapacidad, desplazamiento o aislamiento geográfico, entre otros. Es decir, los autores plantean que la conectividad y el acceso a dispositivos tecnológicos tienen el potencial de transformar la realidad de niñas, niños y adolescentes en situaciones desfavorables, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar capacidades que les permitan superar desigualdades sociales. En otras palabras, la tecnología digital podría convertirse en un agente de transformación para los niños más desfavorecidos y vulnerables al ayudarles a aprender y explotar sus potencialidades y posibilitarles el acceso a la educación en línea a quienes viven en zonas remotas o marginadas. Y esto es permitiéndoles la comunicación familiar y el apoyo a aquellos que están en tránsito, por ejemplo, o en situación de movilidad. Me parece que esta es una idea que merece discutirse ampliamente y espero que podamos hacerlo aquí porque no es como cualquier cosa, ¿no?, lo que se está planteando. El texto nos plantea que es indispensable ampliar el acceso digital para todas y todos los niños y niñas para no aumentar las brechas que ya existen, ya que esto implicaría que los más vulnerables se vuelvan susceptibles en línea a la explotación, el abuso, la trata, así como a otro tipo de amenazas, como ya nos exponían hace un momento. Sería importante reflexionar que independientemente de su acceso digital, estas niñas, niños y adolescentes ya son susceptibles a esos abusos, aunque no estén en línea. Pero ciertamente es importante cerrar todas las puertas para estas y otras formas de violencia. Así, el trabajo propone inversiones adaptadas y una mayor cooperación de madres y padres de familia, maestros, cuidadores, sociedad civil e instituciones del Estado para proteger a los menores de edad de los daños que pueden sufrir en un mundo más conectado. Se expone también la necesidad de identificar cuáles son las brechas tecnológicas entre las niñas y los niños para tratar de cerrarlas. Supongo, desde el punto de vista del sentido común, que se trata de las brechas que impone la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación.
Pero quizá como plantean los autores, aquí cabría la elaboración de políticas públicas y la actualización de marcos normativos que pongan como prioridad los derechos de los niños, niñas y adolescentes para atender la inequidad en el acceso a la conectividad tecnológica, entre otras inequidades, me parece. Si bien, como se señala en el texto, el uso de dispositivos e Internet por parte de las niñas y niños conlleva riesgos que es importante que madres y padres y también cuidadores prevengan o atiendan, quizá habría que preguntarnos qué niñas y niños y adolescentes corren más riesgos, a qué familias pertenecen, cuál es el nivel socioeconómico de estos menores de edad. Es decir, es necesario tomar en cuenta las largas jornadas de trabajo, por ejemplo, de madres y padres que trabajan durante muchísimas horas fuera de casa. ¿Cuánto tiempo pasan solos en casa esas niñas y niños? Tal vez tendríamos que tomar en cuenta también que muchas familias están absolutamente rebasadas en sus jornadas cotidianas. Madres agotadas de la doble jornada, por ejemplo, que requieren de un tiempo de descanso, así sea a costa de entretener a los niños con los dispositivos electrónicos. De modo que la supervisión de los contenidos a los que las niñas, niños y adolescentes acceden en Internet no siempre resulta una cosa sencilla. Por otra parte, me parece importante reflexionar sobre la idea de que una mayor conectividad en línea puede traducirse en nuevas vías para el compromiso cívico. La inclusión social y la posibilidad de romper los ciclos de pobreza y marginación, dadas las oportunidades económicas que pueden ofrecer las tecnologías digitales al proporcionar servicios de capacitación y de búsqueda de empleo, generar nuevos tipos de trabajos, acceder a contenidos educativos, incluidos libros de texto, material para video e instrucción remota, hacer que el aprendizaje sea más divertido, que se relacione notablemente con las vidas de muchos niños y niñas y adolescentes, entre otras cosas. Sin embargo, habría que preguntarse también en qué medida cumplen las tecnologías digitales con esta promesa. Como señalan los mismos coordinadores del informe, citando a Steve Jobs respecto a que lo que está mal con la educación no se puede arreglar con tecnología. Yo agregaría que no solo se trata de lo que está mal en la educación, sino de lo que está mal en las condiciones estructurales de vida o en las oportunidades de acceder a formas de vida más dignas para estas niñas, niños y adolescentes, porque probablemente sin esas condiciones la tecnología no será suficiente. Es decir, para que la estrategia que se propone en el texto pueda mejorar los resultados del aprendizaje, tal vez, además de la tecnología, docentes preparados y una pedagogía sólida, sea necesario también considerar políticas públicas que busquen la mejora de estas condiciones estructurales de vida del 28.9% de las niñas, niños y adolescentes que viven en condición de pobreza en Sonora, de acuerdo a datos de Coneval 2024. Es decir, de casi una tercera parte de la infancia, que casi una tercera parte de la infancia en Sonora vive en pobreza. ¿Cómo vamos a hacerles accesible la tecnología a estas niñas, niños y adolescentes? El ciberacoso aparece también como una preocupación de los autores, así como el tiempo que pasan en pantalla, ¿no? El tiempo que invierten las niñas y los niños en pantalla. Y aquí quisiera hacer una reflexión que hace días compartíamos con Michelle, y es que quizá deberíamos preguntarlos por las razones o las causas que están detrás del tiempo que las niñas y los niños invierten en el uso de las pantallas. Y creo que podríamos nada más pensar en dos. ¿Dónde juegan las niñas y los niños en Hermosillo? ¿Pueden hacerlo fuera de casa? Los riesgos que percibimos son evidentes. Vivimos en un lugar inseguro y violento. Creo que es cuestión de echar un vistazo a las redes y a las notas de prensa para encontrarnos con decenas de noticias sobre niñas, niños y adolescentes y jóvenes desaparecidos. Por lo tanto, los niños juegan dentro de casa, en casas cada vez más pequeñas, por cierto, donde solo se puede jugar con las pantallas. ¿Cuántos parques y plazas tenemos en la ciudad que permitan que las niñas y los niños puedan jugar y distraerse al aire libre? Son escasos. Y los pocos que hay están en colonias cerradas o en lugares alejados de las colonias populares, de modo que habría que hacer uso de un transporte público muy poco eficiente, por cierto, en una ciudad donde el clima no ayuda para querer salir de casa. Entonces, ¿qué queremos que hagan los niños? Juegan con pantallas. En lo que se refiere al contexto integral ideal en que se pueden desarrollar estas niñas y niños y adolescentes, se plantea en el texto la necesidad de romper el ciclo perverso que obstaculiza la formación educativa de esta población a través del acceso al conocimiento, supliendo las ausencias y deficiencias en el ámbito social.
Para ello, su propuesta es lo que nos comentaban hace un momento, el proyecto de la red de bibliotecas digitales dirigido a zonas marginadas y con mayores índices de violencia en Hermosillo. Yo pensaría en el enorme reto que representa en este proyecto el poblado Miguel Alemán, por ejemplo, pero también las Cuevitas o las 67 colonias de Hermosillo y las comunidades rurales que sufren de pobreza alimentaria según datos del Coneval, 67. El documento que hoy se presenta hace una propuesta sumamente interesante. Se trata de un estudio que nos habla fundamentalmente de las niñas, niños y adolescentes conectados. Cómo, para qué, desde dónde se conectan y cuáles son los riesgos de estar conectados. Pero también, de alguna forma, nos propone formas de conectar a los desconectados. Eso me parece que es un muy buen punto de partida para hablar justamente de los que no están en línea, de los desconectados, pero no solo de la tecnología, sino de las oportunidades de educación, de salud, de empleo, de vivienda y de salarios dignos, para hablar también de los riesgos que corren dentro de entornos familiares, comunitarios y de desarrollo infantil que no siempre son seguros. Frente a la violencia estructural que está presente en el país y en el Estado, tendríamos que pensar o imaginar juntos qué hacemos con las niñas, niños y adolescentes que viven desconectados de todas estas posibilidades. ¿Cómo la tecnología resolvería problemas de falta de acceso a las escuelas? Pienso en las niñas y niños hijos de jornaleros, por ejemplo. Los problemas de hacinamiento, la falta de acceso a servicios públicos, los servicios de salud. Es decir, me parece que junto con pegado con el acceso a la tecnología, las niñas, niños y adolescentes tendrían que ser sujetos de políticas públicas que procuren su acceso a condiciones de vida digna, pero además a una vida libre de violencia. Sin embargo, de acuerdo con estadísticas de INEGI, por ejemplo, en 2019, 82 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en Sonora. Y más recientemente, en 2024, 23.2% de los fallecimientos de niñas, niños y adolescentes fueron causados por accidentes, lesiones y violencia. Es decir, como en el resto del país, en Sonora la violencia afecta de manera importante a los más jóvenes. Así que podríamos pensar que el bullying, el acoso que sufren por su conexión virtual, es solo una parte de la violencia que experimentan de manera cotidiana. Por otra parte, 36.8% de los nacimientos registrados en Sonora durante 2022 carecían de acceso a la seguridad social. 9.7% de los niños y niñas no lograron los niveles educativos esperados para su edad, lo que indica que estaban en condiciones de rezago educativo. La encuesta nacional de trabajo infantil de INEGI 2022 indica que el 10.6% de las niñas y niños tuvo que trabajar durante ese año en Sonora y para 2023 aproximadamente 43,000 menores de edad estaban trabajando en el estado y de ellos 29.8% no recibieron una educación formal. Esta es solo una ligera pincelada del contexto en que vive la infancia en Sonora y me parece muy relevante tenerlo en cuenta porque creo que todas y todos estamos realmente interesados en que propuestas como las que nos traen esta noche pues realmente funcionen, que lleguen a los lugares más recónditos y apoyen en la prevención y la no reproducción de la violencia. Creo que todos quisiéramos ver que estas estrategias impactan positivamente sobre las vidas de estos niños, niñas y adolescentes y quizá resulte demasiado ambicioso, pero mi pregunta es, considerando el contexto expuesto, ¿la tecnología será suficiente? Sería bueno saber, por ejemplo, cómo se harán funcionar los equipos de cómputo o las tabletas en hogares como las Cuevitas, ¿no? Que carecen de servicios básicos y espacios y condiciones para trabajar. La idea es que las niñas y niños puedan aprovechar las oportunidades que les ofrecería la tecnología y la conexión digital. Se trata de alguna forma de esfuerzos personales, de apoyos de la sociedad civil, de recursos provenientes de empresarios con compromiso social. Pero ¿dónde queda la responsabilidad del Estado para con estas niñas, niños y adolescentes? ¿Qué papel les correspondería jugar en este proceso? ¿Qué lugar ocupan en esta ecuación? Y desde otro lugar, ¿cómo empujamos para que propuestas como estas tengan éxito? ¿Cómo hacemos para que las políticas públicas se ocupen de verdad de las necesidades fundamentales de las niñas y niños para que puedan navegar por la red y por la vida sin violencia en contextos familiares comunitarios y de desarrollo infantil dignos y seguros? Solamente son como algunas reflexiones de donde pudiéramos partir. Poquitas. Y bueno, tengo algunas dudas sobre la metodología, pero no les voy a dar lata en este momento, ya ahorita la que sigue. Sí. Muchas gracias, Gabriela. Nora, adelante, todo tuyo. ¿Ahora qué digo? Se lo acabó. Sí. Bueno, yo celebro mucho estar en este espacio, en el colegio, haciendo la presentación y comentando ese diagnóstico que ustedes han realizado con un interés muy genuino de trabajar por las infancias y las adolescencias en Hermosillo y en Sonora.
Y qué bien que podamos contar con un diagnóstico que nos dice cómo está la situación, por lo menos en este caso, de la conexión digital, ¿no? Y de cómo se está comportando esta conexión digital en niños, niñas y adolescentes. Creo que es muy valioso, es muy importante y algo que siempre resalto de Fernando Escalante, un doctor de Ciudad de México, que dice: los números nunca nos dan respuestas, siempre nos abren preguntas. Entonces creo que es la invitación para que ustedes tomen este texto y se hagan muchas preguntas de lo que está sugiriéndonos las cifras que ustedes han logrado rescatar de esta encuesta que se ha realizado en Hermosillo. Yo también creo que es bien importante resaltar que además de la preocupación por dar información sobre lo que está sucediendo, también hay un trabajo de qué hacer, ¿no? Cómo proponer acciones para responder a esto que se está presentando, a los resultados que se están viendo a través de estas cifras. Y creo que también ese es un elemento importante de no solo dar la información, sino también ir proponiendo, ¿no? Dar como herramientas, orientaciones de lo que se puede hacer para ayudar, coadyuvar al Estado de cómo responder ante esta realidad que están viviendo niños, niñas y adolescentes, en este caso particular en Hermosillo. Y resaltar muy rápidamente, porque usted lo ha mencionado, y algunas otras cosas que lo podemos, digamos, mencionar en función de nuestro trabajo como observatorio en el campo de violencias, y es todos los peligros que hay en materia de acceso y conexión digital con los temas de las violencias, que no solo esto que nos mencionaba Gabriela y que lo apunta muy bien, ¿no? De los desconectados y los conectados también que están viviendo las violencias afuera, face to face, como se dice, ¿no? Presencial, pero que también se ha trasladado al ámbito de lo digital con muchos peligros, ¿no? Que resulta bien importante atender. La explotación sexual es una de las formas, ¿no? del abuso que se está haciendo de la conexión digital de los niños, niñas y adolescentes en estos ámbitos. La exposición al abuso, lo hemos visto, no solo de adultos hacia niños y niñas, sino también entre los mismos pares. Se está viendo este nivel de abuso, de ciberbullying, que también es importante revisar, porque algo que hemos empezado a encontrar es cómo esta violencia y la crueldad de la violencia que se está viviendo a nivel criminal se está penetrando las lógicas de violencia entre pares. Y eso es bien importante prestar atención, porque es cómo vamos a contener esta lógica de violencia que está viviendo México si no atendemos lo que está sucediendo con los niños, niñas y los contextos violentos y la socialización violenta que ellos están viviendo. Y que muchas veces acceden a través de las redes, porque ustedes no me dejarán mentir que a veces muchas veces hay videos que circulan, ¿no? De violencia. En el caso de la criminalidad se muestran muchos videos de violencia porque es parte de generar el terror en las comunidades, y esto los niños, niñas y adolescentes pueden acceder muy fácilmente cuando tienen este aparato, cuando tienen una computadora y no hay un seguimiento y un acompañamiento a qué es lo que están accediendo. Entonces, la exposición a actos de violencia y la posibilidad de ver o de entender eso no como actos crueles que pueden afectar a la gente, sino que también pueden ser posibles de realizar, creo que es importante atender y no perder de vista. Pero además también hace unos meses ustedes se pudieron haber enterado de las noticias de que 3 chicos de Sonora fueron reclutados por el narco en Colima, ¿no? Y fue a través de las redes, bajo la idea, un ofrecimiento de una empresa jornalera, terminaron en Colima, se hizo seguimiento, se lograron rescatar, pero también están expuestos a estos temas de reclutamiento forzado por la criminalidad y en los videojuegos online, ¿no? Y ahí creo que anoto que de pronto hubo una ausencia ahora mirando eso, y es las horas en las que permanecen conectados, ¿no? Porque hablamos de las horas que están conectados diariamente, pero también es bien importante en qué horas se están conectando, porque eso tiene unos efectos, ¿no? Se dice que cada vez más los adolescentes se están conectando en horas nocturnas, duermen poco, y eso tiene unas afectaciones a nivel fisiológico de su cuerpo, de su posibilidad de responder también ante las dinámicas del día.
Y justamente los actores criminales a través de los videojuegos están reclutando justamente en las madrugadas, cuando se supone que ellos se están conectando también. Entonces creo que el tema de a qué horas se están conectando es una pregunta fundamental para respondernos y para revisar, ¿no?, qué se puede hacer y cuáles son las actuaciones allí. Y me llama mucho la atención en los resultados que ustedes encontraron este tema de que el ciberacoso en Sonora es mucho más alto que la tasa nacional, ¿no? Entonces es importante ver qué es lo que pasa en Sonora para que los datos nos estén diciendo que aquí es mucho mayor que la tasa nacional, que la cifra nacional. Creo que eso es súper importante también revisar. Y, por supuesto, dentro de lo que ustedes encontraron está el tema de las afectaciones, particularmente de tipo sexual. Es más de lo que se muestra allí, en lo que están, de los riesgos que se ven, pero que está afectando más a las adolescentes mujeres, ¿no? Eso en general sucede, pero es bien importante ver este tema, ¿no?, de cómo las adolescentes mujeres se ven mucho más afectadas por este tema. Y, por supuesto, la gran preocupación también de que los y las adolescentes tienen o reportan una falta de orientación, ¿no?, por parte de sus cuidadores, llámense familia o escuela, acerca de cómo protegerse en el manejo y en el mundo de lo digital. Por otro lado, quiero compartir un poco, en términos de resonar con lo que ustedes han encontrado en el texto, algunas experiencias de campo que a mí me surgieron mirando el documento y recordando, esto me dijeron los niños, ¿no? Por ejemplo, ustedes hablaron ahí del tema del manejo del Internet y de los dispositivos por los maestros, y muchos de ellos refirieron, ¿no?, el tema del aprendizaje, el acceso, la escuela, todo como referido, que parece también respuestas muy orientadas, igual que la de los niños, ¿no?, cuando se habla de por qué el Internet es importante, dicen la escuela, pero cuando les dices ¿qué es lo primero que te aparece cuando hablas de Internet o te dicen Internet? El ocio, la recreación, las redes, ¿no? Entonces no se corresponde lo que te están diciendo acá con lo que te dicen acá, y es también la respuesta orientada a qué es lo que se espera que el otro, o qué es lo que el otro espera que yo le diga, ¿no? Entonces ahí también uno puede ver cuando hay esta contrastación de datos que pues están orientando la respuesta frente a, es mejor decir que el Internet para la escuela, ¿no? Pero cuando te pregunto esto otro, me estás diciendo otra cosa muy distinta. Y recuerdo unos niños en el poblado Miguel Alemán que decían, o sea, imagínense niños de la escuela del poblado Miguel Alemán, que no seguramente son los que tienen acceso a estos dispositivos y a Internet, y ellos veían en el uso del dispositivo por parte de la maestra o el maestro un problema, porque sentían que los maestros pasaban más tiempo acá que atendiendo sus necesidades en el aula. Entonces, ahí varía la situación, ¿no? Ahí es como un dispositivo en el aula, en un espacio como ese, está afectando su cuidado y su atención, y ellos lo ven como una violencia porque sienten que la persona que debe estar atendiéndoles está distrayéndose en este aparato. Entonces, contrasta un poco con lo que nos aparece y lo que nos dicen los y las maestras, y son cosas que hay que reflexionar, ¿no? Un poco de... Creemos que los niños y las niñas no se dan cuenta, pero se dan cuenta, y ellos lo refieren como un acto de violencia y una falta de cuidado porque sienten que no están siendo atendidos por esos otros que tienen una obligación de atenderlos. Por otro lado, recuerdo en Nogales, haciendo trabajo con los chicos en una colonia, me empezaron a decir, es que me mandó un pack por WhatsApp. Y entonces sí, su pack. Ya entenderán de qué se trataba, de sus partes íntimas. Yo no lo entendía en ese momento, me lo explicaron. Y esto generó un problema de violencia entre compañeros allí, incluso que llegaron a conversaciones de decir, es que yo conozco a fulanito de tal, ¿no? O sea, si te sigues metiendo y haciendo esto. Entonces llegaba a estos niveles de compartirse, porque entiendo que en ese momento había como, estaba de moda, estoy hablando del 2021, estaba muy de moda, ¿no?, estos retos por las redes, y entonces ellos siguieron esos retos y ahí empezó un problema, primero de estar compartiendo imágenes íntimas de ellos mismos, pero además la violencia que se generó justamente por discutir sobre algunas cuestiones sobre ese compartir. Entonces creo que nos dice un poco a qué nivel están llegando estos procesos de conexión que tienen estos chicos. Por otro lado, la pregunta que yo me hago es qué tan preparadas están las autoridades en términos de seguridad pública, y creo que lo hablábamos en algún momento en nuestra conversación, para manejar estos temas de ciberacoso, ¿no?, o de reclutamiento.
O sea, ¿qué tan preparadas están las autoridades en seguridad pública para atender esto que está sucediendo y estos avances que la criminalidad tiene a través de la conexión digital? Creo que es un punto bien importante que debemos hacernos, que debemos preguntarnos y que debemos preguntar a las autoridades. Por otro lado, algo que me parece importante frente a esto, a este tema de reciben o pueden estar enviando contenido sexual, ¿y qué implicaciones va a tener eso en términos delictivos con la ley Olimpia, ¿no? O sea, al final que los niños y niñas estén compartiendo eso, los puede hacer acreedores de ser victimarios y ser procesados por la ley Olimpia, que como ustedes saben en Sonora esto implica los delitos de compartir imágenes a través de las redes, de la virtualidad, sin el consentimiento, ¿no? Entonces, esto ya no solo es el peligro, ¿no?, de cómo yo puedo ser víctima, sino que también me puedo convertir en victimario de acuerdo a esta ley. Y eso tiene unos riesgos particulares de cómo pueden llegar a ser procesados también como chicos y chicas en conflicto con la ley, justamente por esta realidad que estamos viviendo, que fue necesaria tener la ley precisamente por todos los actos de violencia que se han desarrollado, pero al mismo tiempo que sabemos que es muy posible que estos niños y niñas no lo hagan con la intención del delito, pero que al parecer fácil hacerlo, pueden llegar a ser acreedores. O sea, imagínense ustedes que en un juego lo hagan y un padre o madre de familia denuncie a través de esta ley Olimpia a estos niños. Entonces termina siendo un problema que ingresa a toda la lógica del Poder Judicial, a toda la lógica del sistema penal para adolescentes y para menores de edad. Y es todo un tema, ¿no? O sea, no está desconectado, hablando de conexión, no está desconectado con todo este tema de convertirse en victimarios sin querer queriendo, al final. Otra cuestión que me parece bien importante frente al tema de los dispositivos, también un poco por el ejercicio de campo, es entenderlo como herramienta de cuidado, ¿no? Entonces, esto que muchas veces criticamos de madres y padres que terminan dándole el aparato a los niños porque estoy cansado, porque no quiero, ¿no?, hacerme cargo, o por los niveles también de explotación laboral, de horas de trabajo, y pues yo no atiendo mi cuidado con los niños y es mucho más fácil que entre a YouTube, que entre a la red y que se distraiga con eso, ¿no? Entonces, ahí hay una lógica de cuidado que uno la puede criticar, también se puede entender en el contexto de por qué sucede, pero es muy criticable, y también se convierte en una herramienta de cuidado, y eso lo vi en Nogales, de una madre trabajadora recuerdo que estaba en el Instituto Nacional de Migración allá, y veo a la señora que hace el aseo agarrando el celular, llamando y diciéndole, a ver, tu hermano menor ya hizo la tarea y ya arreglaron la ropa y ya le diste de comer y ya están listos para ir a la escuela. Entonces yo la observaba y decía, finalmente, su trabajo no le permite estar asumiendo el cuidado directamente, pero a través de ese aparato está acompañando a quien está haciendo el cuidado para saber si las cosas se están haciendo en la casa que se tienen que atender. Entonces, al final también era una herramienta de cuidado ahí, ¿no? Entonces, la podemos ver de diferentes formas también y entenderlas desde ese lugar, ¿no? Y verlas como una herramienta práctica, pero al mismo tiempo como una herramienta que puede estar afectando los procesos de socialización. Y por último, solamente plantear algunas cuestiones que creo que pueden ser muy interesantes de seguir explorando. El trabajo que ustedes han hecho es muy valioso y creo que con los datos que tienen de esta encuesta podría aprovecharse, porque siento que el diagnóstico trata como en algunos casos especificidades, pero en otros asuntos muy generales, y creo que es bien importante hacer el ejercicio de interseccionalidad entre edad, género y condición socioeconómica, ¿no? Porque no podemos generalizar algunas respuestas que nos dan en función. Yo cuando veía esas respuestas decía, esto parece más de clase media que chicos de clase baja, ¿no? De condición socioeconómica baja. Entonces, me parece que si hacemos ese ejercicio de interseccionar
estas 3 categorías, puede ser muchísimo más rica todavía la información y pensar en dónde están las dificultades, ¿no? ¿Qué queremos potenciar en estos escenarios y qué podemos potenciar en estos otros? Porque cuando vemos, por ejemplo, las respuestas de los chicos de 8 a 12 años, decían, mis padres sí, o sea, cuando ves que son 4 horas lo que pasan, ¿no? Y que dicen, mis padres sí me regulan, yo decía, ¿quiénes? ¿No? ¿Quiénes son estos niños que pasan menos tiempo y que tienen regulación de los padres? Si lo hiciéramos desagregado por condición económica, tal vez eso cambie. Entonces, ahí podemos pensar en que la política pública, en que las campañas también tienen que ir súper dirigidas dependiendo de los sectores que se están viendo afectados por ello. Un tema que ustedes también ponen ahí muy interesante, que me parece que hay que seguirlo pensando, es este tema de la discusión sobre la patologización de lo que llaman la adicción a la conexión versus procesos de socialización. O sea, tal vez es muy bueno que no lo patologicemos, pero también sí tenemos que preguntarnos qué está cambiando en términos de los procesos de socialización de nuestras infancias y adolescencias, el acceso a estos dispositivos y el acceso a Internet, ¿no? ¿Qué es lo que se está potenciando y que nosotros como vieja guardia nos está costando porque no lo entendemos, pero qué otras cosas siento que, y particularmente lo digo, que se están perdiendo como habilidades que como ser humano podrían tener, pero que por estar en esta conexión se están perdiendo, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y pensando en el aula, en los procesos de aprendizaje, yo lo estoy hablando desde el lugar de posgrado, de que cada vez te digan, es que utiliza más videos, es que son mucho más de corta atención, es que ya no leen mucho, a ver, crecieron, tienen el DNA, tienen el cerebro también desarrollado, ¿por qué me dices que no pueden desarrollar las habilidades de lectura mucho más densa como nosotros lo hicimos, ¿no? Que tanto eso nos está diciendo que por guiarnos por esta lógica de que son ahora más digitales y hay que hacer esto, estamos dejando que la humanidad, en este caso, en estas nuevas generaciones, pierdan habilidades que nosotros hemos desarrollado. O sea, ahí creo que hay una conversación pendiente que tenemos que hacer frente a qué estamos cediendo también en términos de la formación y la socialización. Y esto también me lleva a pensar un poco en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque creo que ahí hay un reto también en las escuelas. Ahora que ustedes hablan de este trabajo con la Secretaría, creo que hay un reto muy fuerte en pensar en las escuelas cómo se introduce, ¿no?, los dispositivos y el uso del Internet en el aula para los procesos de aprendizaje. Porque que a mí me diga casi el 70% que utiliza el Internet para hacer tareas no quiere decir que lo utiliza para procesos de aprendizaje, porque existe el copy-paste, ¿no? Yo puedo decirle a ChatGPT, resuélveme esta tarea, y lo utilicé, y la copié y la pegué. Pero eso me está fortaleciendo el proceso de aprendizaje, yo lo dudo. Entonces creo que ahí hay una gran pregunta, porque era lo que decía, te pueden decir lo que saben, la orientación de la respuesta en función de lo que yo espero o que esta persona está esperando. Pero creo que hay un gran dilema ahí de si ese uso para las tareas en realidad está fortaleciendo su proceso de aprendizaje. ¿Cuán crítico está siendo? ¿Para qué lo estamos utilizando? Si solo para resolver la tarea y presentarla, o si realmente estamos siendo críticos. En nuestro nivel de posgrado no lo preguntamos, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora para saber que el trabajo, el ensayo, el trabajo final no fue hecho por ChatGPT? Si nos lo preguntamos nosotros, imagínense en el aula de primaria y secundaria también qué puede estar pasando. Y creo que también eso, de decir, hay cuestiones como, y se ha empezado a discutir sobre el tema de la inmediatez y la gratificación, que estamos asistiendo a generaciones que tienen más problemas de lidiar con la frustración, con el tema de postergar cosas, porque estas redes, si ustedes no han visto, hay un documental en Netflix, creo, perdón por la cuña ahí, que habla justamente del tema de las redes y para qué fueron creados, y justamente es para que estés ahí. Y ustedes mismos se dan cuenta que a veces uno está ahí y cuando se da cuenta es como, no, ya es demasiado. Está creado para eso, ¿no? Y está creado para una gratificación permanente, ¿no? Y si te quedas colgado y si no funciona, empieza a haber un grado de frustración muy fuerte. Y esa es una gran pregunta en términos de afectividad, y es qué se está creando ahí en los procesos de socialización afectiva de niños, niñas y adolescentes que no van a poder manejar procesos de frustración
y necesitan la gratificación inmediata, ¿no? Eso también tiene unos efectos en términos de la interacción que creo que es importante. Por ejemplo, ayer leía un meme muy bueno para nuestra generación que decía, soy de los que contesta rápido los WhatsApps porque crecí en la generación de los Windows Messenger y nos teníamos que dejar la vida completa en la media hora que teníamos en el ciber, ¿no? O sea, era como yo tenía que contestar rápido porque era la media hora que tenía para acceder a Internet. Y ahora nos desesperamos porque contestamos rápido, pero hay gente que no nos contesta. Las nuevas generaciones suelen no contestar, ¿no? O no les gusta ciertas modalidades de conversación. Entonces, eso implica justamente los cambios que tenemos en estos procesos de socialización y las afectaciones que hay. Lo increíble que esto se convierte en un problema afectivo. ¿Cuántos like tengo? Me dejó en visto, ¿no? O sea, cosas que antes pues ni te enterabas si te estaban gosteando o no. Ahora, pues sí, me está gosteando porque, ¿no? Se desaparece, no me contesta porque veo las palomitas o no me leyó o qué le pasó. O sea, se crean nuevos problemas afectivos ahí en términos de las relaciones justamente a través del uso de estos dispositivos. Y yo dejo ahí mi intervención. Muchas gracias, Nora, Gabriela, sin duda interesantes. Algunas otras más variables, otras temáticas que agregar a los modelos. Esto de la interseccionalidad sumamente pertinente para realizar un análisis aún más profundo, agregar algunas categorías como puede ser la etnia, sus distintos elementos, puede ser la clase, que aprovecho también para un comentario que viene muy relacionado a lo que ya se mencionaba, relacionado a la clase. Bueno, un comentario y una pregunta. Si bien se habla de incluir a personas, de ponerla en contacto en alguna parte del documento se menciona, se debe tomar en cuenta también que al estar conectados, esto produce una exclusión de otros aspectos de la vida social, ya lo mencionaban las colegas, ¿no? Sobre todo el face to face, ¿no? Esto lo conceptualizan distintos autores como Portes, Landolt, cuando hablan de los aspectos negativos del capital social. Sí, nos conecta, pero a la vez también nos desconecta de otros espacios. Mientras que unos se agrupan, siempre quedan algunas fuera. Entonces, sobre todo si incluimos la variable de clase, ¿no? Ya es sumamente relevante esta variable que es significativa en los accesos, ¿no? La cuestión aquí, conforme aumenta la utilización en Sonora, aumenta también el acoso. Y este es otro tema importante tomar en cuenta, que desde 2017 hasta 2022 aumentó el ciberacoso. Bueno, entonces, ¿cuáles son las variables que influyen en que la clase media sea la que esté más conectada aquí? Bueno, ya hablamos un poco sobre eso y qué mejor que abrir la ronda de preguntas y comentarios pues para escucharlas y escucharlos. No se pongan tímidos porque es presencial. Sí, hombre, anímense. La pregunta por el Facebook. Adelante. Pues me hace un gran esfuerzo, ¿no? Este presente diagnóstico que realizaron. Creo que podemos unir esfuerzo para mejorarlo, sacar mejores frutos de ellos, ¿no? Por ahí nos decía, precisamente tuvimos un taller sobre el conocimiento computacional por parte de un doctor de TEC de Monterrey y nos mencionaba si realmente estos sistemas tecnológicos están ampliando el conocimiento a la población, ¿no? O cómo están afectando esto al razonamiento, ¿no? Del conocimiento. Entonces creo que podemos unir esfuerzo, hacerlo más rico, porque tenemos los datos, a lo mejor podemos explorarlo más, ¿verdad? Pero creo que sí es un esfuerzo que podemos retomar, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más del público? Que por acá tenemos una pregunta también. Gracias. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, felicitar a la Fundación, Marco, Michelle, Melissa y todo el equipo y las familias que los acompañan, obviamente, porque me consta que hacen mucho trabajo con la iniciativa privada, pero también con el gobierno, y me quedo con una frase que una vez nos compartió Marcos, que dice: me interesa la sociedad donde está mi familia, me interesa hacer acciones
en pro de esto, ¿no? Entonces me encantó esto, ¿no? Y pues bueno, me parece también con todas las observaciones y que nos hace también el colegio, pues el colegio es el Colegio de Sonora El Colson, y creo que tanto mi colega Nora, que la conozco también, y Gaby, bueno, también Francisco, pero digo, es un apoyo, o sea, tener las observaciones, estar en conjunto trabajando con ustedes, porque el trabajo de ustedes también habla, o sea, son tanto los currículum con todo lo que hacen, pues creo que se va a poder hacer algo muy bueno. Y cierro con decir, como lo comentaban ustedes, hay que estar claro, hay que apoyar a los niños, pero también creo que la sociedad no conocemos esto. O sea, la sociedad cuando uno llega a las escuelas, a veces los maestros dicen, pues no sé cómo ayudarles, o sea, ya nos rebasaron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces yo creo que se puede hacer un trabajo en conjunto, pues muy bueno para nuestro Hermosillo, para nuestro estado, y pues también ser, ¿por qué no? O sea, como lo decían, esta es la primera vez que se hace en el país, y qué bueno que lo hacen a través de ustedes. Muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades. Qué orgullo estar aquí, creo que fue un evento para mí magistral. Felicidades. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario para Marco, para Michelle, para el equipo de la Fundación? Adelante. Venga. Pues primero que todo quiero agradecer a todos por todo lo que hacen por los niños hoy en día, porque es verdad, todos estamos muy conectados a la televisión, a las iPads, a las tablets, a todo lo que tenga tecnología, y pues vengo a agradecer también en parte de todos mis compañeros de Buques en Acción de Telemax. Estamos muy felices de estar aquí y ver que hay gente interesada en lo que va a pasar en el futuro de nosotros ahora que estamos en la tecnología, pero a mí me gustaría saber ¿cómo ven a los niños de aquí de Hermosillo comparados a otros lugares que estuvimos viendo que realmente usamos mucho la tecnología? Hay gente que está de 4 a 7, 8 horas pegada a la televisión sin que sus papás les digan nada. Entonces me gustaría saber cómo es que ven a estos niños y cómo podríamos ayudarlos para que pues se animen y pues estar más seguros en caso de que salgamos a la calle, porque si no, lo único que podemos hacer es estar conectados a la televisión. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Silvia. Un dato muy importante y que queremos destacar es que, y siempre lo hemos dicho, cuando hablamos de población menor de edad, regularmente las cifras están ausentes, ¿no? En encuestas, en estudios de INEGI, de Coneval, siempre se trata de población de 18 años y más. Y decimos, ¿dónde queda la perspectiva de las niñas, los niños y los adolescentes? Porque tienen una visión propia de las problemáticas, de lo que sucede en su entorno, pero no están siendo escuchados, ¿no? Siempre hemos hablado de la necesidad de crear instrumentos adaptados a ellos, a su capacidad lectora, que nos permitan esto, ¿no? Recopilar sus voces, sus experiencias y también qué desean ellos, ¿no? De qué áreas de oportunidad podemos trabajar todas y todos para ellos. Esta encuesta es el resultado de aquí de Hermosillo, ¿no? Nos da un panorama a nivel municipal de lo que está sucediendo. 1 de cada 3 niños del estado vive aquí en Hermosillo. El otro 80% se concentra en solo 10 municipios, pero hay ausencia de información. Lo que tenemos, un dato a nivel estatal que publica Mosiva, el módulo de ciberacoso de INEGI, es que 1 de cada 3 adolescentes de nuestro estado ha vivido ciberacoso, ¿no? Estamos 10 puntos porcentuales arriba del promedio nacional. Entonces sí creemos que es un tema muy grave. Lamentablemente hay una ausencia de información muy importante. Consideramos que esta encuesta debería de aplicarse en todos los municipios, que nos permita tener a profundidad toda esta información para poder focalizar estrategias, ¿no? Decir, a lo mejor esto está sucediendo aquí en Hermosillo, pero en otro municipio es más grave el tema de lo que creemos, y eso implica pues estrategias preventivas con mayor esfuerzo, ¿no? Entonces sí hay una ausencia de información que sin duda nos encantaría poder tener estos instrumentos que nos permitan entender mejor la dimensión de este problema. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Adelante. ¿Y nos podría platicar un poco sobre qué es lo que hacen los policías hoy en día sobre los riesgos en redes sociales que tienen los niños, niñas e incluso adolescentes?
Muy buena pregunta. Me gustaría, alguien tiene una respuesta. Bueno, hay una policía cibernética en la Secretaría de Seguridad Pública que ha empezado un poco a entender y a investigar sobre estas problemáticas y dar respuestas cuando hay denuncias o cuando ellos identifican riesgos. El tema es que está bastante limitada, son muy pocas personas, los instrumentos tecnológicos también son bastante escasos, pero digamos al menos ya está en la agenda de la Secretaría de Seguridad Pública, habrá que fortalecer. Complementando la respuesta de Michelle, los niños, niñas y adolescentes de Hermosillo son privilegiados, porque a los números que nos ofrecieron ahorita las compañeras del Colegio de Sonora, pues vemos que muchos no tienen esa oportunidad. Y en el caso de Hermosillo, pues prácticamente todos tienen oportunidad del acceso a Internet. Ahora, la siguiente pregunta es cómo lo podemos aprovechar bien y cómo podemos evitar que les haga daño. Estamos muy preocupados porque en la encuesta se reflejaron serias amenazas para todos ustedes. Y además amenazas que son superiores aquí en Hermosillo que en otros municipios. Uno de los trabajos más importantes que nos tiene ocupados en la Fundación es hacer toda una campaña preventiva en los lenguajes y en las formas adecuadas para que ustedes se puedan cuidar, para que ustedes puedan entender lo que esto significa y qué peligros podría ser. Hoy todo el mundo está preocupado por la violencia que existe en seguridad pública, toda la inseguridad que existe en el mundo, pero donde está creciendo de una forma increíblemente preocupante es en Internet. En Internet, y hoy poco se está haciendo al respecto. Y eso nos duele mucho porque hoy pueden estar sufriendo niñas, niños, adolescentes, cosas que no deberían de sufrir. Y lo peor del caso es que muchas de ellas son evitables. Entonces, uno de los compromisos más fuertes que hacemos desde la Fundación es, aunque podamos cometer imprecisiones y errores, es trabajar para salvar a muchos niñas, niños y adolescentes que están en peligro. No solamente peligros en términos digitales, sino como bien se decía ahorita, los grupos criminales están utilizando las redes como mecanismo de captura, ¿no? de secuestro, digamos, de niñas y niños. Y por otro lado, estamos viendo pues que frente a todo este potencial, el tema digital puede convertirse en un gran problema que limite el aprovecharlo positivamente. Entonces, tenemos que trabajar a toda velocidad, porque este tema no puede esperar. Desafortunadamente, muchas de las preguntas que hoy se hicieron, que son muy sensatas todas y que agradecemos, vamos a tener que contestarlas sobre la marcha, caminando, yo diría corriendo, porque esto ya está sucediendo todos los días, a cada minuto, en diferentes lugares. Y la verdad que lo único que puedo decirte en forma concreta es que vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todas nuestras ganas, para salvar de estos riesgos a niñas y niñas que no merecen correrlos. Pues la verdad, muchas gracias por enseñarnos el día de hoy toda la importancia que tiene aprender, siempre cuidarse la tecnología, ya que hoy en día pues todos los niños pasan horas y horas en los celulares, en la televisión, las tablets, y pues lo que hoy nos enseñan es que nada de eso tiene importancia, pues ya que el derecho que tenemos nosotros los niños es la educación, aprender, saber pues todo lo importante que sea para todos nosotros, y pues la verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Por acá tenemos otra pregunta, una última pregunta antes de finalizar. Bueno, dos. Adelante. Antes que nada, me gustaría agradecerles por tener esta oportunidad de estar aquí, aprender mucho, saber que sobre todo las redes sociales no tienen, digamos que
tanta importancia al estar mucho tiempo ahí. Uno puede hacer diferentes cosas, estar en deportes, estudiar, aprender, convivir con amigos, con personas. Ahorita también pues el tipo de violencia que hay aquí es complicado a todos los niños poder salir, ir al parque a disfrutar. Anteriormente mi mamá me ha contado que desde pequeña ella ha podido salir, ha jugado con sus amigos. En este caso es complicado, pero ahora en las escuelas, cuando estamos en receso, en tiempo libre, podemos convivir con muchas personas, nuestros compañeros de la escuela. Pero ahora he visto desde mi escuela que hay muchos niños que utilizan mejor el teléfono, que las tablets, todos esos dispositivos que pues desconectan a uno de la vida social ante todos. Así que agradezco esta oportunidad de hacer también esta parte del libro para que todos los niños, adolescentes, los papás sobre todo, para que vean las cosas que hacen sus hijos, pues podamos aprender y así evitar ese tipo de tecnologías. Pero aquí la pregunta que tendría es que si van a tener más cosas adelante. He visto anteriormente que ahí en una presentación que hicieron bastantes cosas, pero ¿tienen algún proyecto más adelante por realizar? Muchos. Lo que nos falta es tiempo en ocasiones. Por eso creemos muy importante el tener esta relación con el Colegio de Sonora, porque están haciendo cosas muy valiosas, están rescatando situaciones que a veces para todos son como invisibles, ¿no? Y hasta que no se logran revisar, analizar y dimensionar y contextualizar es cuando adquiere importancia. Vamos a hacer muchas cosas más. Michelle es muy inquieta. Entonces traemos la idea de las bibliotecas digitales. Siempre cuando hacemos algo lo piloteamos primero para asegurarnos que dé el resultado y afinarlos y corregirlos. Estamos trabajando con la Secretaría de Educación y Cultura para mejorar la forma de impartir la clase diaria a través del uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, y eso redunde también en los alumnos. Queremos acercarles dispositivos que sean baratos, asequibles para todos los niños, con mecanismos de financiamiento o eventualmente de apoyo. Estamos haciendo un trabajo muy creativo en materia de poder traducir estos mensajes en el lenguaje de ustedes, que sean agradables, que sean atractivos. Toda la parte que traemos de producción animada, ya tenemos un cortometraje que estamos difundiendo, tenemos cápsulas estas que estamos haciendo por diferentes temáticas, tenemos reportes. Híjole, queremos hacer muchas cosas, entonces, pero vamos poco a poco. Este libro es un esfuerzo más en ese sentido. Y yo quiero agradecerles a ustedes porque nos han acogido dentro de su programa, dentro de su iniciativa, y nos han abierto las puertas y les hemos aprendido mucho, ¿eh? Ustedes enseñan muchas cosas, ya lo estamos viendo aquí, ¿no? Con esa seguridad que se están expresando, con esas inquietudes que están expresando, y eso a nosotros nos ilusiona mucho, porque creemos en esa niñez inquieta, intensa, con ganas de resolver el hoy y el mañana al mismo tiempo, con ganas de comerse al mundo. Eso es lo que nos va a ofrecer un mejor futuro. Así que regresamos las felicitaciones. Gracias por el espacio que ustedes nos brindan. Espero que todos los proyectos que ustedes tengan para más adelante se hagan realidad, los cumplan, y que también todos los que ya han estado haciendo, todos los niños, adolescentes, los papás de familias, de cualquiera de estos niños que están en este tipo de redes sociales, espero que logren ver este maravilloso libro. Ahorita que están escuchándolos, viendo más información que daban, me puse a leer el libro, está muy interesante. Todas las encuestas que han hecho, toda la información y los datos de que hay muchos niños que están utilizando las redes sociales desde muy corta edad, cosa que debería de ser lo contrario, estar conviviendo con varias personas. Así que agradezco sobre todo este tiempo que hayan todos estos meses creado este libro y todas estas cosas que están haciendo. Espero que todo lo que tengan planeado para más adelante lo puedan lograr, y así que más niños se inspiren, aprendan y sobre todo que se diviertan mucho leyéndolos. Muchas gracias. Gracias a ti. Por
por acá la última pregunta. Bueno, yo solamente soy Juan Pablo Piñeda, represento a Datos y Cifras. Nuestra empresa tuvo el honor de que la Fundación Nueva Generación Sonora nos invitara a participar en este proyecto. Somos quien realizamos toda la investigación, las encuestas, tanto cuantitativas como cualitativas. Y bueno, nada más yo quiero primero agradecer a la Fundación que nos haya invitado. Estoy sumamente emocionado porque termina siendo como sueños hasta de mi padre, que aquí está Silvia, que lo conoce. ¿Por qué? Porque siempre hemos buscado esta vinculación. Ahora esta fundación nos lleva todavía un poco más allá de lo que siempre buscamos. ¿A qué me refiero con esta vinculación? Bueno, sociedad, los que estamos aquí, Colegio de Sonora, Universidad de Sonora. Yo creo que no hay otro espacio, a lo mejor en el noroeste, que tenga esas dos almas que pueda apoyarnos muchísimo en este proyecto, la fundación. Y ahora todavía le podemos sumar a los Bukis en acción, ¿no? Entonces, yo quiero ponerme a la orden, primero con Bukis en acción, en que si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier duda, no solamente sobre el estudio, sobre todo su niñez, de cómo viven conectados, qué está bien, qué está mal, que hagan su lista y en equipo. Digo aquí, perdón, pero esto es en equipo con Fundación Nueva Generación Sonora. Nosotros estaríamos encantados de recibirlos y atenderles todas estas preguntas. Y si ustedes todavía nos van a ayudar a fomentarlas, a compartirlas, pues qué mejor, porque es parte del objetivo de este proyecto. Adicional al Colegio de Sonora, por supuesto que lo más rico siempre van a ser los cruces. Ojalá podamos trabajar una plataforma tipo dashboard interactivo para que pueda estar a sus órdenes y que puedan ver por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, por ocupación de los padres de familia y por todas las variables que logramos obtener en el perfil en el estudio, por supuestísimo, y así vamos a poder hacer tiros de precisión o hacernos preguntas con otros números distintos que, como bien lo dijo la maestra, pues estamos totalmente de acuerdo. Y igual con la Universidad de Sonora, ¿no? Y bueno, con cualquier parte aquí de la sociedad, estoy a la orden, repito, junto en equipo con Marco, con Michelle, que de nuevo agradezco la invitación y estamos a la orden. Gracias de nuevo y muchas felicidades. Gracias a ti. Adelante. Ok. Adelante. Yo quiero agradecer la invitación. Buenas tardes. La verdad, me quedé con más preguntas que quisiera responder. Quiero decir que estoy a sus órdenes para lo que podamos avanzar juntos desde el cambio de leyes en el Congreso. Soy un voto, pero me comprometo a buscar todos los necesarios para cambiar y que mejoren la calidad de vida de las niñas y los niños. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Muchísimas gracias a todos, todas que nos acompañaron esta tarde. En nombre del Colegio de Sonora, pues no queda más que nuevamente agradecer y agradecer también a la Fundación Nueva Generación Sonora, Michelle, Marco, muchas gracias. Y pues continuamos aquí, trabajando, vinculándonos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.